Si ustedes creen que Colombia va a arrodillarse ante su noche más oscura, estarían muy equivocados si en realidad no conocen a los colombianos. Aunque el Palacio de Nariño celebre el aplauso extranjero y pretenda arrodillarse ante los pies de Washington, se va a estrellar de frente contra un pueblo históricamente indomable. Hoy les pretenden imponer al pueblo colombiano el proyecto Júpiter. Pero quitémosle el maquillaje corporativo y vamos a llamarle a las cosas lo que son. Esto no es una modernización tecnológica, claro que no. Es el neoconservadurismo digital en su máxima expresión. Es el renacimiento algorítmico del Plan Cóndor, y si no me crees, quédate para que escuches. Para entender la gravedad de lo que enfrentan nuestros amigos colombianos, tenemos que mirar el mapa completo de América Latina. En los años 70 y 80, el Plan Cóndor fue una empresa criminal transnacional. Las dictaduras militares de Videla en Argentina, Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay y Banzer en Bolivia. Claro, todos bajo la tutela ideológica y el financiamiento del CIA, pues borraron las fronteras para cazar humanos. En aquella época, el terror se coordinaba con cables de télex clandestinos, archivos de papel y escuadrones de la muerte que cruzaban ríos para secuestrar y desaparecer las mentes más brillantes que osaran cuestionar el orden de las élites. Hoy, en pleno siglo XXI, las potencias del norte ya no necesitan oficiales entrenados en la Escuela de las Américas, ni dictadores de uniforme cargado de medallas. Hoy les basa la inteligencia artificial, los centros de datos, la microsegmentación psicográfica, el secuestro masivo de nuestra privacidad, para balcanizar la mente colectiva y colonizar los estados desde un servidor. El proyecto Júpiter es el cóndor de Silicon Valley, diseñado para espiar, predecir y aplastar la disidencia antes de que ésta se organice en las calles. Pero que no pretenda la élite o los bufetes de abogados del poder borrar la historia del suelo colombiano. El pueblo colombiano no sufre de amnesia. Ese pueblo ya sabe lo que es ver la democracia herida de muerte por las mismas manos de la oligarquía. Llevan grabados en la médula la infamia de la noche del 19 de abril de 1970. Colombia salía del letargo asfixiante del Frente Nacional. Ese pacto oligárquico, donde los liberales y los conservadores se turnaban el poder, como que si el país fuera una finca privada, excluyendo cualquier tercera opción política. En aquel día, el pueblo votó masivamente por un cambio, y las urnas daban como ganador al general Gustavo Rojas Pinilla. ¿Frente a quién? Pues frente al candidato del establecimiento, Misael Pastrana Borrero. ¿Y qué hizo el poder cuando vio que el pueblo se despertaba? Pues el ministro de gobierno ordenó apagar las radios, suspendió la transmisión de datos, decretó el estado de sitio y un toque de queda militar. El país se fue a dormir a oscuras, bajo la bota del fraude, y despertó con la noticia de que Pastrana era su nuevo presidente. Ese descaro del robo electoral, la burla desalmada a la voluntad popular, cerró las vías democráticas para toda una generación. Pero ¿saben qué? La tiranía siempre siembra la semilla de su propia destrucción. De las cenizas de ese fraude, de la indignación de los estudiantes, de los intelectuales y obreros ultrajados, brotó el movimiento del 19 de abril. El M-19. Una guerrilla urbana que no nació para imitar dogmas extranjeros, sino para recordarle al establecimiento que cuando se le roban las urnas al pueblo, la dignidad aprende a hablar a través de la insurrección. Esa es la historia de resistencia del pueblo colombiano, que ese nuevo régimen pretende ignorar. Lo que están presenciando en las primeras horas del régimen de Espriella no es un gobierno de orden, ni de mano firme, es la restauración de la doctrina de seguridad nacional. Todo bajo un ropaje corporativo y mediático. Cuando un mandatario, ensoberbecido por el eco de su propio micrófono, deshumaniza a su propia población llamándoles cafres, tratando a los ciudadanos como salvajes incivilizados, y desliza, sin un ápice de decencia humana, que las barriadas populares merecen el mismo destino de exterminio, de apartheid, bloqueo y despoje sistemático como Palestina, ha dejado de gobernar. Él ha asumido el rol de comandante de una fuerza de ocupación extranjera. Él simplemente ha desempolvado el viejo concepto del enemigo interno, donde el sindicalista, el estudiante, el campesino y el crítico ya no son contradictores políticos, son objetivos militares que deben ser erradicados para salvaguardar los intereses del capital transnacional. Viniendo de un personaje cuyo largo historial de defensa al poder y cuya cercanía a las tramas de corrupción demuestran que su única patria es el beneficio propio y el espectáculo. Estas amenazas son el preludio de una tragedia humanitaria. El costo de ese entreguismo no se va a liquidar en los balances financieros de las multinacionales y en los cómodos despachos presidenciales. Se va a pagar con sangre en el asfalto de las avenidas colombianas. Lo que se configura en ese horizonte es un estado policíaco, interconectado a las agencias de inteligencia globales, donde pensar diferente, marchar o exigir derechos
será considerado como un acto de traición a la patria. Y como ha dictado la cronología del dolor en Colombia, las piezas de recambio en esa maquinaria de muerte serán los de siempre. Los jóvenes de periferia, los hijos de los barrios populares que no tienen apellidos de alcurnia, y dinero en cuentas extranjeras, ni protección política. Pretenden revivir las páginas más oscuras de la historia reciente de Colombia, aquellas donde el Estado exigía cuotas de sangre a los batallones y militares. ¿Para qué? Para obtener premios, ascensos. Engañaban a miles de jóvenes desempleados para asesinarlos en sangre fría, disfrazarlos con uniformes camuflados y presentarlos falsamente como guerrilleros caídos en combate. Se equivocan si piensan que el miedo va a congelar la memoria de esas más de 6.402 almas sacrificadas en el altar de la falsa seguridad. Porque detrás de cada cuerpo caído, detrás de cada joven masacrado por el delirio de ese nuevo régimen, se levantarán las madres colombianas. Madres que no se van a quedar de rodillas rezando en el anonimato. Madres que, al igual que las heroicas madres de la Plaza de Mayo, frente a la Junta Militar Argentina, transformaron el luto privado en un tribunal moral y global. Ellas marcharán con las fotografías de sus hijos colgadas en el pecho, señalando a los asesinos de corbata y uniforme, desafiando las tanquetas, rompiendo el cerco mediático del proyecto Júpiter. El tigre ha mostrado sus colmillos, claro, se cree invencible porque tiene los millones de la simulación digital, los algoritmos de la manipulación psicológica, los tanques en las calles y el respaldo de los mismos sectores oligárquicos que aplaudieron el fraude de Pastrana y justificaron el plan Cóndor. Pero el pueblo colombiano no es una estadística más en sus bancos de datos, no es un perfil psicográfico manipulado en una pantalla. Colombia es un tejido histórico de resistencia, una tierra que ha aprendido a parir libertad en el medio del fuego. ¿Y saben qué? Ellos no se van a dejar devorar sin una lucha. Que lo sepan en el Palacio de Nariño, que lo escuchen claramente en Washington. La dignidad del pueblo colombiano no se vende, no se rinde y mucho menos se arrodilla. Que tengan buen día.